Aleluya, 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 gloria a Dios. Hey. Aleluya, 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 gloria a Dios. Buen día, hermanos. Un día más para el Señor. El día de hoy es nuestra última prédica sobre los diezmos y las ofrendas. Para los que visitan la iglesia y que no nos conocen, no es un tema que estemos a cada rato repitiendo y repitiendo y repitiendo. No es así. Es un tema que nosotros lo enseñamos cuando la Biblia nos obliga a hacerlo. ¿Y por qué? Porque nosotros enseñamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, cuando la Biblia llega a ese tema, tenemos que predicarlo y enseñarlo, aunque a algunos les incomode y les moleste, ¿no es cierto? Porque siguiendo la enseñanza de Pablo, yo predico toda la Escritura y no voy a dejar de predicar ninguna, por más que incomode al auditorio. Es interesante porque como hemos predicado de este tema ya 2 veces, en las últimas 2 semanas con diferentes enfoques, hoy día va a ser el tercero y el último, y luego vamos a continuar con Malaquías. Hay algunas personas en el internet que reaccionan inmediatamente. No reaccionan cuando hablamos de la santidad, no reaccionan cuando hablamos de otros temas. Este tema les hinca, este tema les molesta, ¿no? Entonces, durante las últimas semanas hemos aprendido un par de ideas. La primera es esta, ¿no? Hemos aprendido que la prosperidad, como la Biblia la enseña, no es un milagro que ocurre, que cae del cielo, o que un pajarito se mete en tu ventana con un ticket de lotería ganador, ¿no? No es eso. ¿Y por qué les enseño esto? Porque hay mucha gente estafando por ahí, diciéndote que si tú le das tu dinero, entonces Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Eso hay un montón de gente. Entonces, cuando alguien te diga eso, cuando tú estés en una iglesia y te digan eso, tú le vas a contestar, no. La prosperidad verdadera, como la Biblia lo enseña, es la suma de 3 factores. 1, la bendición de Dios para los que guardan su palabra. 2, trabajo y esfuerzo como lo hacen las hormigas y se preparan para el invierno. Y 3, disciplina y responsabilidad financiera. Tú puedes creer lo que quieras, pensar que Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a prosperar, te va a dar todo lo que necesitas. Pero si eres un irresponsable financiero, probablemente caigas en quiebra y vivas endeudado hasta la cabeza. ¿No es cierto? Entonces, la primera cosa es esta. La primera cosa era que son la suma de 3 factores, ¿no? La bendición de Dios para los que guardan su palabra, el trabajo y el esfuerzo, y en tercer lugar, la disciplina financiera. Y cuando hablamos de la disciplina financiera, vimos este cuadro que tienen acá, ¿no? Que la disciplina financiera de la gente que realmente prospera tiene divididos sus ingresos en 4 partes. 10, 10, 10, 70%. 10% para ahorrar, para guardar, para en el futuro, cualquier percance, cualquier emergencia, tienes un 10% guardado, ¿no? 10% para invertir, para que dejes de ser un empleado y puedas emprender algún negocito, algún negocio que pueda ayudarte económicamente. Guardas un 10% y cuando tienes un capital lo inviertes. Y 10% para dar. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a dar,
entonces somos gente egoísta, somos gente codiciosa, gente ambiciosa, y tenemos que aprender a dar. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Muchísima gente vive recibiendo y no dando. Y el 70% es para tus gastos. Y entonces sería bueno, es sabio y es saludable aplicar esto a nuestras vidas. ¿Será fácil? No, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque el ser responsable financieramente implica trabajo, esfuerzo y disposición. Para ser responsable financieramente, tienes que poner mucho de ti para hacer tu separación de tus ahorros, de tu proyecto de inversión, de tus diezmos, y hacerlo, por ejemplo, por medio de un Dauerauftrag, una orden al banco, para que todos los meses te separe de tu sueldo 10, 10, 10, lo pones aparte, no lo gastas, no lo usas para nada, eso ya tiene su función. Y vivir con el 70%, ¿por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a gastar más de lo que recibimos, ¿cierto? Entonces la gente agarra y dice, no, lo que pasa es que yo no tengo, yo soy pobre. Pero yo me acuerdo cuando yo recién empecé en el ministerio, yo ganaba $25 al mes. Ese era mi sueldo. Lo que me pagaban mis hermanos en Estados Unidos para poder estudiar en el seminario. Con $25 yo me pagaba mis pasajes, mis libros, mi comida en la cafetería. Con eso vivía. ¿Y cuánto gastaba? 28. ¿No es cierto? Hasta que por fin los hermanos dijeron, no, 100 va a ser ahora el salario de Carlos dedicado al ministerio, 100. ¿Y cuánto gastaba? Porque estamos acostumbrados siempre a gastar más de lo que necesitamos. Pero yo podía haber vivido con 25. Podía haberme quedado con los 25. Y podría haber ahorrado 75. Pero cuando tuve los 100, dije, ahora puedo comprarme el teléfono que quería. Justamente ahora tengo hambre para comer un kebab, ¿no? Antes no podía comer el kebab, me tenía que comprar mi pan con pollito, así nomás simple, ¿no? Pero ya, entonces cuando tienes más plata, gastas más. Por eso, la disciplina financiera es clave para las personas que quieren desarrollarse financieramente, ¿no? Ahora, como les decía, no es fácil, no lo es, y no todos tienen las características para hacerlo. Hay gente que es muy indisciplinada financieramente. Y un tema más, ¿es obligatorio hacer esto? ¿Quién quiere vivir con el 70% de su sueldo? ¿Quién quiere apartar un 10% para ahorros? ¿Quién quiere apartar un 10% para alguna inversión en el futuro? Hacer tortas, vender sándwiches, lo que sea. ¿Quién quiere desprenderse del 10% de todo lo que Dios le da para aprender a compartir con los hermanos en necesidad? No es cierto, no es fácil. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Es siempre una decisión del corazón, ¿no? Y por eso les decía la semana pasada que el diezmo no es principalmente una cuestión de dinero. El diezmo es una cuestión del corazón, ¿no? Es el privilegio de honrar a Dios, crecer en obediencia y disciplina, sostener la obra del Señor y compartir con quienes más lo necesitan. Y el cuadro que ustedes están viendo en pantalla es importantísimo. El diezmo tiene estas 4 funciones. Es un medio para honrar a Dios.
Nunca se olviden de eso. Es un medio para honrar a Dios. Si no quieres honrarlo, no hagas nada, no des nada, nadie te obliga a nada. El diezmo es un medio para honrar al Señor. No lo insultes, no lo insultes limosneándole al Señor como si el Señor fuera el pordiosero en la puerta de la iglesia. Mejor no des nada. Segundo, el diezmo te permite crecer en obediencia a la palabra y disciplina financiera en tu propia vida. Y escucharon bien, te permite crecer en disciplina financiera. Porque cuando tú aprendes a diezmar, estás obligándote a ser disciplinado con tus cuentas. En tercer lugar, el diezmo es para sostener la obra del Señor en la cual te alimentas espiritualmente. Porque las iglesias no se sostienen del aire. Todos los meses hay que pagar los alquileres. Yo no puedo ir a la Fervaltum que nos cobre el alquiler y decir, ay, disculpen, este mes los hermanos no han ofrendado. Espérenme al próximo mes. Te votan, así de simple, ¿no? Y por último, el diezmo también te permite compartir con quienes más lo necesitan. Siempre hay gente en necesidad. Siempre va a haber gente en necesidad. Y entonces, siempre hay una persona, hay un hermano que está pasando necesidad. Los diezmos también cumplen esa función de ayudar a los hermanos que están pasando en necesidad. Muchas veces hermanos nuestros, amigos nuestros, viven en nuestros países en Latinoamérica, pasan por crisis. Venezuela tuvo un terremoto, en el Perú ha habido otro terremoto ahorita. Todas este tipo de cosas implican que mucha gente tiene necesidad y los diezmos sirven también para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Y por estas 4 razones que acabo de darles, es por eso que Dios lo enseña en su palabra. ¿Entendieron? Por esas 4 razones es que Dios lo enseña en su palabra. Y por eso en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22, dice, indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar ya de plano al libro de Malaquías. Abran su Biblia en el libro de Malaquías. Hemos estado hablando del libro de Malaquías, de las diferentes exhortaciones que Dios le da a su pueblo a través del libro de Malaquías. Malaquías es un profeta, ¿no? Y Dios le dice al pueblo varias cosas para removerle el piso. Yo los he amado. Y el pueblo contestó, ¿cómo nos has amado? Dios le dice al pueblo, ustedes me menosprecian. Y el pueblo contestó, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿No? Luego les dice, ustedes no me dan la honra que recibe un padre. El pueblo contesta, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Verdad? Luego le dice, ustedes me cansan. La gente contesta, ¿en qué te hemos cansado? Y la penúltima fue, volveos a mí, volveos a mí. Y el pueblo contestó, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No? ¿Ves a un Dios exhortando a su pueblo y la gente reaccionando, cuestionando la voz de Dios? Y la otra pregunta que viene ahora es, ¿en qué vosotros me habéis robado? Dice. Versículo Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí, antes de continuar, quiero decir lo siguiente, ¿no? Hay muchísima gente en el pueblo de Dios, supuestamente en el pueblo de Dios, que deberían honrar al Señor y honrar su palabra. Pero hay al interior
de la misma iglesia, mucha gente que las cosas que no les gusta de la palabra, las tuercen para no obedecerlas. Y cuando yo estaba viendo el internet hoy en la mañana, y en los dos predicas anteriores, hay gente que ha puesto su comentario, ¿no? El pasaje de Malaquías no es para nosotros, el pasaje de Malaquías es del Antiguo Testamento, es de la ley, ya nosotros estamos bajo la gracia, ¿no? Y yo le contesto y le digo, ¿todo lo demás de Malaquías sirve? O sea, todo lo que enseña Malaquías sirve, pero solo eso no. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué derecho tienes tú para decir, esto de Malaquías sí lo aplico a mi vida, esto no? O sea, ¿eres tú el que está determinando lo que es la palabra de Dios? Porque si está escrito en la palabra, ¿por qué no va a servir? Si Dios lo habla a través de Malaquías, en todo caso, quitemos a Malaquías de la Biblia, pues. Quitemos ese libro de la Biblia. Porque si voy a estar quitando lo que no me conviene y quedándome con lo que me gusta, entonces tú te conviertes en juez de la palabra de Dios. ¿No es cierto? En este pasaje está escrito en la palabra y debemos sujetarnos a ella. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Recuerden ustedes que Malaquías es el profeta que escribe después del cautiverio en Babilonia. Entonces han pasado 70 años de cautivos. Durante esos 70 años no pudieron honrar a Jehová. No pudieron honrar a Jehová. ¿Por qué? Estaban en Babilonia. ¿A quién tenían que honrar? A los dioses babilonios. Inclusive Nabucodonosor se hizo su estatua, ¿se acuerdan? Y ordenó que todo el mundo lo adorara a la estatua, ¿no? Y Daniel se enfrenta, ¿no? Daniel comienza a orar a Dios y entonces lo meten en el foso de los leones y todo lo demás, ¿no? Y lo mismo pasa con los amigos de Daniel. Cuando los quieren obligar a adorar a la imagen de Nabucodonosor, no quieren, y entonces los meten en el horno de fuego. O sea, ellos no tenían la posibilidad de honrar a Dios como era la costumbre. Entonces dejaron de tener sacrificios. Los sacerdotes, muchos de ellos se convirtieron en esclavos sirvientes en Babilonia. No había ministerio espiritual, no habían levitas que ofrecieran sacrificios, no había nada. Y dejaron de ofrendar, dejaron de diezmar. Ahora, cuando regresan, después del cautiverio en Babilonia, 70 años, regresan a Jerusalén bajo el cargo de Esdras y Nehemías, y regresan para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo de Jerusalén, que había sido arrasado por Nabucodonosor de Babilonia. ¿Qué pasaba? Se encuentran con que no había ni diezmos ni ofrendas para restaurar ni la ciudad, ni el templo, ni nada. Y como no habían estado ni diezmando ni ofrendando, no tenían los recursos ni siquiera para un ministerio espiritual. ¿Y por qué les digo esto? Porque era muy fácil decirle a los sacerdotes que estuvieron esclavizados 70 años, los que sobrevivieron, supongo, porque muchos de ellos se murieron, la nueva generación, decirles, ok, empiecen ustedes nuevamente, traigan a los levitas, empecemos un ministerio espiritual. ¿Y qué contestaron los levitas? Oye, me parece bien, pero ¿cómo le doy de comer a mi familia? Porque ustedes tienen terrenos que les dio Dios en la distribución a las tribus de Israel, pero yo no tengo. Y entonces, ¿cómo va a ser esto? No, hazlo por fe. A ver, hazlo tú por fe, pues. ¿No es cierto? Entonces, ahí es cuando Dios habla a través de Malaquías y le dice, vas a exhortar a mi pueblo. Y entonces le dice al pueblo, le dice, ¿robará el hombre a Dios?
pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Vamos a decirlo bien clarito. En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿por qué el texto dice habéis robado? El término es kabá, que significa despojar, quedarse con algo que no es tuyo, quedarse con algo que no es tuyo. Si me encuentro una billetera llena de dinero y que contiene una tarjeta con el nombre del dueño en la billetera y no lo devuelvo, ¿qué estoy haciendo? Si me quedo con algo que no es mío, estoy robando. Quiere decir esto que el diezmo es del Señor. Si no hubieras utilizado esa palabra, vosotros me habéis robado, podríamos decir cualquier cosa. Pero cuando el texto, el profeta Malaquías utiliza el término vosotros me habéis robado, lo que está diciendo es que el diezmo es del Señor. No es tuyo, es de Él. Ahora, vamos a seguir con Malaquías. ¿Qué es lo que nos pide Dios y qué promesa viene entrelazada? Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice el texto: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En primer lugar, utiliza el término diezmos. ¿Qué cosa es el diezmo? Es la forma más equitativa de honrar a Dios. Es la forma más equitativa de honrar a Dios. ¿Por qué? Porque si ganas 10, ofrendas 1. Si ganas 100, ofrendas 10. Ahora imagínate tú cómo te sientes cuando acá en Suiza te vas a unos cantones, creo que es Uri, no sé qué, que son los cantones baratos, ¿no? Zug, donde viven muchos millonarios. Y como son millonarios, les descuentan el impuesto, ¿cierto? Tú vives en Zug, ¿no? Pero no soy millonario. ¿Entienden? Entonces, si tú vives en uno de estos cantones, pagas menos impuestos que el resto. Y si tú eres multimillonario, te reducen tanto el impuesto que pagas mínimo. Claro, al final pagan, pero pagan mucho menos que lo que pagamos nosotros. ¿Te parece justo? ¿Te parece justo? No. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo gano 10, lo justo es que pague 1. Pero si tú ganas 100, lo justo es que pague 10. Es injusto que pagues menos, solo porque tienes más plata. ¿No es cierto? Entonces el diezmo, utiliza el término diezmo, porque es la forma más justa de honrar a Dios. El que tiene poquito, honra con lo que tiene. El que tiene mucho, honra con lo que tiene. ¿Te das cuenta? Entonces es así de simple. Así que no le tengan miedo a esa palabra. No le tengan miedo a esa palabra. Entonces el término en Malaquías dice, traed vuestros diezmos. Ahora dice, al alfolí. Uy, de esto se han agarrado varios en el internet. El alfolí, ya no existe al alfolí. ¿No es cierto? El alfolí era del Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento tampoco existía el VS, ni el Credit Suisse que ya pasó, ¿no? O sea, no existía el Raiffeisen, tampoco existía, ¿me entiendes? O sea, en el Antiguo Testamento el alfolí era el almacén donde se guardaban las cosas. Y entonces la gente guardaba ahí sus alimentos y diezmaba de sus alimentos. Ahora, si tú tienes un campo de cosecha, alguno de ustedes puede, si tienes papas, si alguno de ustedes cosecha papas, diezme papas. ¿Quiénes cosechan papas acá?
Ay, qué pena, la Biblia no va para ustedes. No, pues. Esa es la tontería que se usa para disculpar. Lo que pasa cuando dice el alfolí es donde se guardaba tus ingresos. Entonces, cuando dice la Biblia traer los diezmos al alfolí, está diciendo, agarra lo que tú recibes del Señor y eso, lo que tú guardas, lo traes para el Señor. Esa es la enseñanza. Ahora dice, probadme. ¿Por qué dice Dios probadme? Porque para diezmar necesitas obediencia y confianza. Prueba a Dios. Pruébalo. ¿Sabes por qué? Porque la gente quiere tener un pie en el barco y un pie en tierra. Y entonces no quiere soltar un pie. ¿Verdad? Y cuando la Biblia dice probadme, te está diciendo atrévete a creer que yo puedo proveer. Por eso es que los diezmos y las ofrendas son primicias. ¿Ok? Muy bien, entonces dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme. Pónganme a prueba. ¿Dice quién? No lo dice Malaquías. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Y aquí yo siempre digo esto. Cuando yo leo este pasaje, inmediatamente me detengo a orar y le digo, Señor, yo quiero que abra las ventanas de los cielos sobre mi cabeza. Yo quiero que las ventanas de los cielos estén abiertas para mi vida, para mi familia, para mis hijos. Yo quiero que las ventanas de los cielos estén abiertas de par en par para mí. ¿No es este el anhelo de todos? Pero la pregunta que me hago inmediatamente es, si mis diezmos abren las ventanas de los cielos, ¿qué significa esto? ¿Que mi dinero puede comprar la gracia de Dios? Si mi diezmo abre las ventanas de los cielos, ¿puede mi dinero hacer que las ventanas de los cielos se abran sobre mí? Claro que no. Primero, porque el dinero nunca puede comprar la gracia de Dios. Porque si mi dinero abre las ventanas de los cielos, entonces los millonarios, imagínate, así se manejaba la Iglesia Católica en la época medieval. Le decían a la gente, cuando suenen tus monedas en el arca de la iglesia, en ese instante Dios te regala un asiento en el cielo. Y las señoras que se morían regalaban toda su herencia a la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica tiene tanto dinero. La gente decía, no, si yo dejo mi herencia a la iglesia y me voy al cielo, le dejo mi herencia. ¿Qué me importa lo que queda acá en la tierra? ¿No? O sea, entonces, si yo pienso que mi dinero compra la gracia de Dios, si yo pienso que mi dinero abre las ventanas de los cielos, entonces sería una cuestión financiera, comercial, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, no entiendo de qué está hablando Malaquías. ¿Por qué Malaquías dice, traed vuestros diezmos y probadme a ver si no abriré las ventanas de los cielos? ¿Por qué el diezmo tiene esa llave que abre la ventana de los cielos si mi dinero no puede comprar la gracia de Dios? Es por lo que hay detrás del diezmo, lo importante. ¿Y qué hay detrás del diezmo? Hay 5 cosas. Detrás del diezmo hay obediencia, disciplina, consagración, confianza y agradecimiento. Obediencia. Dice la palabra. Escuchen bien. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy, no te pido, no te ruego, no te suplico, no te recomiendo. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Detrás del diezmo, a Dios no le importa tu dinero, sino tu obediencia. Siempre hemos dicho que la gente cristiana hoy en día vive en una obediencia selectiva. Escogen lo que quieren obedecer y desobedecen lo que no les gusta. Pero en este pasaje de Malaquías no te da chance. Por eso es que el pasaje de Malaquías es tan certero y tan directo. Quiero guardar tu palabra, Señor. Traed vuestros diezmos al alfolí. Ya está. No tienes chance. Tú puedes decir no quiero. Está bien, pues. Está bien. ¿Por qué? Porque no es obligatorio ni es impositivo. Es tu corazón el que lo hace. Entonces, nadie te puede obligar y no tienes por qué hacerlo. Menos en esta iglesia. No nos interesa obligar a nadie. Pero cuando tú quieres obedecer la palabra porque quieres que Dios te bendiga, entonces te preguntas, ¿quiero guardar la palabra? Sí, guárdala pues. Ay, pero ¿cómo, Señor? Traed vuestros diezmos al... Obediencia. En segundo lugar, disciplina. Y aquí es un pasaje muy bonito porque la Biblia enseña que la disciplina financiera también es parte del desarrollo de un cristiano. Y la disciplina financiera quiero que vayamos a 1 Corintios 16, versículos 2 al 4. 1 Corintios 16, versículos 2 al 4. Miren lo que dice el pasaje. Vamos a leerlo. 1 Corintios 16, versículos 2 al 4. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿No? Quiero que miren el versículo 1. Cada primer día de la semana, ese es domingo. Cada primer día de la semana. Punto 1. Cada primer día de la semana. Punto 2. Cada uno de vosotros. Porque la ofrenda es individual. La ofrenda es individual. Yo ofrendo, mi esposa ofrenda. Mis hijos tienen que aprender a hacerlo en forma individual. Cada uno. Cada día, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué significa eso? Hay que separar lo que es del Señor. Se separa lo que es del Señor. No llegas a la iglesia y buscas, oye, ¿cuánto tengo? ¿Tienes algo? No, eso no es. Tú separas lo que es del Señor. Cuarto punto, según haya prosperado, diezmo. ¿Por qué? Porque el que prosperó más, ganó más. El que prospera menos, gana menos. Ofrenda menos. Y en quinto lugar, guardándolo. ¿Por qué? Porque lo guardas para. Yo recuerdo en mis épocas jóvenes, la gente traía su diezmo en un sobre, en la Biblia. Durante la semana, tú separabas tu diezmo, tu ofrenda, lo ponías en un sobre, lo metías en tu Biblia. Llegabas a la iglesia y esa era tu ofrenda. Tú traías tu ofrenda. Esta es la enseñanza bíblica, hermanos. Esta es la enseñanza bíblica. Vamos a continuar con el cuadro anterior. Obediencia, disciplina, consagración. ¿Por qué es consagración? Porque la Biblia dice que son primicias. Que lo primero es del Señor. He aquí he traído las primicias del fruto que me diste.
lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás su nombre. Y las primicias te exigen una consagración del alma, porque le estás diciendo que el Señor es primero, no es el último. El Señor es primero. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, dice Malaquías. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Solo un corazón consagrado es capaz de poner al Señor como prioridad en sus vidas. Primicias. Cuarto punto, confianza. ¿Por qué? Porque le das al Señor primero. Y si no me alcanza, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, a Dios no le interesa tu dinero, lo repito. ¿Por qué el diezmo abre las ventanas de los cielos? Porque detrás del diezmo hay obediencia, hay disciplina, hay consagración, hay confianza y obviamente hay agradecimiento. Porque le agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado. El pasaje que leyó mi esposa es bien claro, ¿no? Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza, el poder en tu mano, el hacer grande, el dar poder a todos. Por eso nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente estas cosas? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, el diezmo no es una cuestión de dinero, es cuestión de corazón. ¿Qué es lo que Dios te ofrece a cambio? Mira, Malaquías, capítulo 3. Traed todos los diezmos al alfolí. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pónganme a prueba, probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos. Y escúchenlo bien. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y luego añade, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, al diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo, dice Jehová de los ejércitos. Y no destruirá tu vid, ni tus frutos, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu matrimonio, porque Dios reprenderá al enemigo. Y todas las naciones te llamarán bienaventurado. Ahora entienden por qué el diablo se ha preocupado tanto de enseñar que el diezmo no es bueno. ¿Entienden? ¿Entienden por qué el diablo está metido en el internet tratando de negar el diezmo? Porque lo que le importa es que tu vida se arruine espiritualmente. Los diezmos nunca son una obligación y tampoco pueden ser una imposición de la iglesia, porque son una expresión del corazón de una persona obediente, de una persona disciplinada, de una persona consagrada, de una persona que confía en el Señor y una persona que es agradecida a su Dios. ¿Aprendimos? Voy a enseñarles, para terminar, dos
dos temas finales que quiero compartir con ustedes. El primero, que muchos están diciendo que el diezmo es un concepto de la ley y no bajo la gracia, ¿no? Y cada vez que yo hablo, predico de este tema, inmediatamente saltan ahí en el internet. Inmediatamente saltan. Reino de la gracia. Inmediatamente saltan. Y yo le pregunto a esa gente, si el diezmo era la forma de honrar a Dios bajo la ley, ¿cuál es la forma de honrar a Dios bajo la gracia? ¿Menospreciando a Dios? ¿Dándole lo que te sobra? Hay mucha gente en el internet que dice, no, bajo la gracia le damos al Señor lo que podemos. ¿Y qué es lo que podemos? Lo que nos sobra. ¿No es cierto? Ahora imagínate eso, ¿ah? Imagínate un matrimonio. ¿No es cierto? Un matrimonio. Vamos a pensar, Hugo y Janet tienen sus hijos. Imagínense que sus hijos son pequeños, ¿no? Y entonces se divorcian. Y entonces van al juez. Y el juez dice, los hijos se quedan con Janet. Muy bien. Inmediatamente Janet, ¿qué va a decir? ¿Y la manutención cómo es? Y el juez agarra y dice, no se preocupen. Ordeno como juez que la manutención sea lo que Hugo pueda cuando pueda. Su buena voluntad. ¿Qué tal? ¿Y eso es lo que me quieren vender a mí ahora? ¿Me quieren vender que honrar a Dios bajo la gracia es darle al Señor lo que pueda cuando pueda? ¿Que eso es la gracia de Dios? ¿Eso es la gracia de Dios? Qué fácil, ¿no? Qué fácil es escondernos detrás de algunas frases. La mezquindad de no honrar al Señor como debe ser honrado. El Señor dijo, estos echan de lo que les sobra. Esta pobre mujer echó de lo poco que tenía. Y ahora, cuando alguien te diga esto, cuando alguien te diga, no, el diezmo es bajo la ley, no bajo la gracia, entonces tú dile, entonces, ¿cómo se honra a Dios bajo la gracia? ¿Quiere decir que la gracia me permite menospreciar al Señor? Estudiando la epístola de Judas, encontré esta frase. Algunos hombres han entrado encubiertamente que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, agarran la gracia de Dios y en lugar de vivir en la libertad de Cristo, la convierten en libertinaje. Y libertinaje significa que vives como se te antoja. ¿Deben dar solamente los ricos? ¿Los pobres quedan exonerados? ¿No deben honrar por igual los ricos y pobres? Cuando estuve en Cuba, llevando una ofrenda de nuestra iglesia para la iglesia de Guamoviejo, en Cuba, ya les he contado. Llevamos una ofrenda con instrumentos musicales. Los hermanos de Cuba viven en una pobreza extrema. El gobierno comunista de Cuba los ha llevado a la pobreza extrema. Y los hermanos en la iglesia, el pastor agarró y dijo, hermano, vamos a darle la ofrenda al pastor. Y le dije, ¿estás loco usted? O sea, yo vengo de Suiza, ¿qué ofrenda me van a dar? ¿Qué ofrenda me van a dar? Yo no voy a recibir esa ofrenda. Y el pastor agarró y me dijo, hermano, no nos quite la bendición. Me callé la boca. Un fajo así de billetes, cuando los contamos equivalían a 7 francos. Un fajo así de billetes, 7 francos. En la noche fuimos y lo puse en otra iglesia en las dunas, en la ofrenda. ¿Deben honrar al Señor solo los ricos? No, hermano.
hay algo maravilloso en mi país, ¿no? Hay algo maravilloso en mi país. En el Perú, la gente humilde es preciosamente dadivosa. Cuando yo viajaba a la selva del Perú a predicar en la selva, los hermanos se distribuían para que yo tomara desayuno en las casas, almorzara en las casas, ¿no? En ese tiempo estaba soltero. Entonces habían algunas hermanas que me buscaban seguido. querían discipulado, pues querían consejería. Bueno, entonces, pero cuando yo iba a comer a las casas, gente humilde, cómo se desvivían para ofrecerme lo que tenían en la mano. Un día me llega una familia y me llevan a almorzar. Y estábamos sentados y me ofrecen, es una familia muy pobre, pescadito, que lo habían sacado de la cocha, del lago, ¿no? Habían pescadito, plátano frito, maduro, plátano frito, y me ponen delante un vaso y me dicen, es masato. El masato es una bebida de la yuca, donde antiguamente, ¿no? se masticaba y escupían, ¿no? Y se dejaba fermentar, y eso es el masato. Cuando me dicen masato, yo dije, ¿se habrán lavado los dientes? Cuando la hermana me mira y me dice, pastor, esto lo hacemos con... Ellos en la selva tienen un dejo, ¿no? Y me dice, pastor, este masato lo hacemos con batán, ¿no? O sea, con una piedra, chanco, con batán. Este masato lo hacemos con batán, me dice, ¿no? Tome nomás. Entonces me contaron que ellas tenían un carrito donde venían frutas en un mercado en Lima. Gente muy humilde, pero con un gran corazón. Porque cuando queremos honrar a Dios, ricos y pobres, tenemos que honrarlo con el mismo corazón. Y el último cuadro que quiero presentarles, estuve en duda de hacerlo, porque suena como que uno está jalando agua para su molino, ¿no? Es más importante quien te enseña que donde te sientas. ¿Por qué les digo esto? Este año, cumplo, a ver, ¿cuántos años tengo? 68 cumplo. Este año cumplo 50 años en el ministerio. Primero como pastor y líder de jóvenes y luego pastoreando diferentes iglesias. 50 años en el ministerio. Y saben que yo he visto en muchas iglesias donde yo he visitado que a la gente le interesan más las sillas que los que te enseñan. Y hoy cuando me levanté a orar en la mañana, el Señor puso esto en mi corazón. Decirle a la gente, a ustedes, y no lo hagan por mí. Tranquilos, no lo hagan por mí. El Señor nos da a nosotros suficiente. Pero para cuando no esté yo y venga otro pastor, o cuando vayan a otra iglesia, acuérdense siempre que más importante es quien te enseña que donde te sientas. ¿Sabes por qué? Porque las sillas no predican. Y yo he visto en todos estos años en mi vida que a la gente le interesa más comprar cosas o pagar por cosas que sostener a sus pastores y sostener a sus siervos. Nosotros todos los meses mandamos nuestro diezmo, lo distribuimos en diferentes personas que necesitan ayuda, entre ellos pastores. Los pastores pasan mucha necesidad porque la gente en la iglesia prefiere comprar una pandereta que pagarle al pastor para que tengan sus hijos zapatos. Entonces, en esta iglesia, hermanos, aprendan eso, que los siervos de Dios, dice la Biblia, el siervo es digno de su salario. Y los diezmos sirven para eso. Los diezmos sirven. Por eso, acuérdate, siempre es más importante quien te enseña
que donde te sientas, porque las sillas nunca te van a predicar. Padre, gracias por esta mañana y por este estudio. Es un tema complicado, estoy segurísimo que en el internet nos van a llover todo tipo de ataques de la gente que quiere menospreciarte, que dicen que te aman con todo el corazón, pero que jamás estarían dispuestos a diezmar. Que esperan que les regales la eternidad, pero que ellos no están dispuestos a ser responsables, obedientes, consagrados, agradecidos para darte lo que tú pediste. Y salió de los labios de Jesús: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.